Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Una nueva semana, un nuevo comienzo, un Shemini y por supuesto un tema apasionante. Desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte en los Estados Unidos, Israel Casa Integral. Bienvenidos todos a esta, su casa, la casa de la familia. En estos días recientes y para el tiempo de grabación de este programa, he estado siguiendo atentamente una noticia que ocurrió en mi país de origen, Colombia, una lamentable noticia con el caso de la muerte de una joven, conocido como un feminicidio, para mí una palabra un tanto nueva en materia de derecho penal. De hecho es un término relativamente nuevo, pero que tiene que ver con esa muerte que se ocasiona en una relación muy cercana, afectiva, íntima de pareja, cuando él o ella, él en este caso el varón, quita la vida a la persona. Cuando he estado revisando atentamente esta situación y se presenta todo el acervo probatorio, los hechos, la línea de acontecimientos, testigos, circunstancias en torno a todo el evento, pues podríamos considerar, de acuerdo a los indicios extremadamente claros y graves por demás, que no cabe la menor duda en cuanto a la acción homicida por parte de la persona sindicada. Sin embargo, pues en el derecho penal particularmente se hace necesario establecer lo que se conoce como la plena prueba, y en eso trabajan las autoridades correspondientes en materia legal, en materia forense, en materia de criminología, ajuntando mejor las pruebas correspondientes. A su vez, en estos días, después de nuestro Shabbat, estuve revisando algunos acontecimientos que han ocurrido en el mundo, en muchas naciones del mundo, creo que en la mayoría de naciones del mundo, con respecto a personas que de una u otra forma han sido condenadas a cadena perpetua o condenadas a años de prisión, 20, 30, 40 años de prisión, y que con el pasar de los años y al remover un poco la historia y los acontecimientos y los hechos acaecidos, se ocurre, según nuevas pruebas, que se cometió un error en la corte y se declaró una pena sobre una persona que finalmente resultó ser inocente. Historias como estas las vemos continuamente. Y me tomé el tiempo, y aquí usted mismo en YouTube lo puede encontrar, casos de la vida real, por supuesto, de personas que, repito, han sido condenadas. Se hizo justicia, y esa justicia los llevó, repito, a condiciones de cadena perpetua o a un número muy alto de años, siendo incluso personas de 20 o 30 años, jóvenes en su momento, condenados a 40 años y después de estar 30 años por lo menos en prisión, repito, se establece ahora que esa persona es inocente. Todo esto trae consigo pues una serie de consecuencias en el sentido de la honra de una persona, el buen nombre de una persona, el perder seguramente a sus amigos, familias, el perder el entorno de la vida, el desarrollo social, los años, cómo pasan en materia de lo que conocemos del diario vivir, cómo la vida camina de una manera tan extremadamente rápida. Así es que vino a mi corazón en esta semana trabajar un tema que tiene que ver
con justicia. ¿Se hace o no se hace justicia? ¿Hacemos justicia por nuestras propias manos? ¿Hacemos justicia con nuestras propias palabras? ¿Juzgamos por nuestros propios ojos? ¿O realmente estamos sometidos a la justicia legal, jurídicamente hablando? ¿O realmente conocemos y sabemos cómo actúa, cómo obra, cómo se manifiesta la justicia celestial, la justicia divina? Entonces nos daremos cuenta que con mucha frecuencia probablemente cada uno de nosotros en algún momento de la vida ha sido juzgado inmisericordiamente. Esto significa un juzgamiento inadecuado, un juzgamiento inapropiado, un juzgamiento probablemente difamatorio, calumnioso, lashon hara, que típicamente ocurre en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros, repito, alguna vez hemos sido juzgados, acusados, señalados, vituperados, difamados, calumniados, criticados por algún hecho que probablemente nunca verdaderamente ocurrió? Nunca verdaderamente ocurrió. Y cuando este tipo de eventos se suceden, pues entramos a una reacción natural humana, y es procurar defendernos frente a la acusación. Defendernos y plantear nuestra situación manifestando que de ninguna manera hemos sido partícipes o hacedores de las noticias de las cuales eventualmente nos puedan estar juzgando. Pero lastimosamente, en muchos de los casos, no solamente hay testigos que afirman que lo que se está diciendo de una persona es verdad. Muchos de los casos también, por supuesto, sumémosle a esta historia, son testigos aparentes, supuestos, falsos, como diría alguien por allí, testigos paracaídas que aparecen de repente sin saber de dónde. Y testigos que manifiestan respecto a un hecho de que evidentemente así ocurrió cuando estos testigos ni vieron, ni escucharon, ni estuvieron presentes. Pero probablemente por algún interés en particular, por alguna acción de interés propio, deciden confirmar que el hecho mencionado es cierto. Cuando todo esto ocurre en nuestro diario vivir, nos hacemos una pregunta entonces. ¿Qué es la justicia? Y quiero que enfoquemos nuestro pensamiento en esta palabra para esta semana. ¿Qué es la justicia? ¿Cómo una persona, cómo una sociedad, cómo el hombre, las naciones, podemos vivir frente a unas condiciones de justicia absolutamente irregulares? Es decir, las naciones tienen sus reglamentos, sus ordenanzas, sus decretos administrativos, civiles, penales, migratorios. La Constitución Nacional en cada uno de los países, esa Carta Magna que establece los principios, los deberes, las responsabilidades, los beneficios de un ciudadano. Y sin embargo, repito, con todo y la normatividad y el ejercicio legal, nos damos cuenta que se incurre en muchos casos en fallos totalmente erróneos y distantes de la verdad. Aún teniendo la prueba, aparentemente la prueba, como un indicio, termina alguien juzgado sin que esa prueba como indicio, siendo un agravante, sea concluyente para establecer, repito, la acción o acometimiento de una situación en particular. Así es que cuando hablamos de justicia, pareciera ser que hemos aprendido a entender el concepto de justicia desde un aspecto básicamente cultural. Un principio fundamental de la vida es hacer justicia, y en un principio común de la cultura del hombre se dice ojo por ojo, diente por diente. En otra justicia más popular y típica cultural es: a mí el que me la hace, me la paga.
No sé cuántos refranes más ustedes podrían aportar aquí a través del chat. Por favor, déjenme saber. Porque palabras van, palabras vienen, palabras vanas, palabras infundadas. Y cuando se genera un murmullo, el murmullo, usted sabe que la palabra murmullo viene cuando en una corriente de agua, las cascadas, el rodamiento del agua empieza a golpear contra las piedras y produce lo que se conoce como murmullo. Así empieza la difamación, así empieza la calumnia, así empieza el chisme. Basta que alguien abra su boca impertinentemente o provocativamente o a propósito de, diciendo algo que se le ocurrió sin tener asidero verídico, sin tener responsabilidad en lo que dice, y basta que una persona suelte algún comentario ligero, o como diría alguien, se me chispoteó. Y ese comentario como murmullo empieza a entonar, a tomar líneas, a caminar, porque camina extremadamente rápido. Y más cuando ese murmullo usted se toma el tiempo de publicarlo en las redes sociales. Y basta que lo publique en las redes sociales y su murmullo caminará por el globo terráqueo de norte a sur, de este a oeste. Estos murmullos entonces generan polémica, generan controversia. En términos generales, provocan el caos. Un caos que puede destruir la vida, la integridad, la honra de una persona. Un caos que puede provocar la destrucción de una familia, un hogar, un matrimonio. Un caos que nunca debía haber sucedido, pero que lastimosamente, repito, bastó que alguien pronunciara una palabra inadecuada, y esa palabra inadecuada toma un sentido y da unos giros que nunca pensamos que pudiesen ocurrir. Es interesante porque el fenómeno de la justicia frente a las acusaciones o difamaciones tienen muchas formas, y espero que en el transcurso de la semana logremos avanzar en ellas. Usted podría presentarme algunas de esas difamaciones o acusaciones que hayan podido ser víctimas en su caso personal y que no han podido aún resolver. ¿Saben? En muchas ocasiones, cuando una persona se ve tan acosada frente a un murmullo, chisme, crítica, calumnia o difamación, pareciera ser que termina mejor aceptando que lo que se está diciendo es verdad, al fin de callarle la boca a las gentes. Eso tiene que ver, por ejemplo, con la escena típica de la pareja en la que se ocurre el maligno fenómeno de los celos. Me refiero a los celos en el sentido caótico, en el sentido crónico, cuando el varón o la varona tienen este mal síntoma de los celos y empieza una persecución, una acusación, un juzgamiento, una vigilancia a la otra persona que hasta la sombra provoca celos. Y tanto será la persecución y las palabras y la ofensa, y es que tú hiciste y esto, y yo vi, y me contaron y me dijeron y esto y lo otro, y por qué, y allá y acá, que finalmente probablemente la otra persona herida, lastimada, ofendida con toda esta persecución termine diciendo, bueno, pues si lo que quieres saber es si eso es verdad, sí, eso es verdad, y termina aceptando una acusación que nunca verdaderamente ocurrió. Usted dirá, pero ¿cómo una persona puede aceptar algo que nunca fue verdad? ¿Cómo puede ser? Bueno, los casos los conocemos a millón cuando las autoridades, con el respeto de las autoridades propias de carácter policivo, cuando toman a una persona como supuesto autor de un delito y bajo tortura, bajo presión, bajo amenaza, lo llevan a confesar algo que nunca había realizado. Posteriormente es presentado y juzgado, repito, como el autor directo o intelectual o material, cuando realmente la persona nada tenía que ver. Pero bajo esa persecución de amenaza, bajo esa tortura, no solamente física, tortura psicológica, personas terminan, repito, aceptando hechos que nunca sucedieron. Es caso típico cuando vemos en algunas series o noticias, mejor, de Oriente, cuando se toma como rehén, por ejemplo, a una persona americana en un país árabe o cosas por el estilo.
y se les hace una filmación de segundos en los que se les dice qué deben decir, qué deben anunciarle a su país. Y lo que hacen en ese anuncio es prácticamente obligarlos a traicionar su vida, su familia, su nación, su patria, su honra. Entonces, mis amados hermanos, cuando hablamos de justicia y vemos las primeras palabras que podríamos cruzar al respecto es cómo nosotros hacemos justicia. Cuando hablamos de justicia pensamos que la gente en términos generales se ocurren situaciones malas, perversas, y pareciera ser que todos son malos y pareciera ser que por todas partes ocurre perversidad. Pero hacer justicia propiamente significa conocer y buscar la justicia y la rectitud a través de la palabra, a través de nuestro amado Mashiach. No significa que el hombre no se rija, repito, por las órdenes jurídicas legales, pero quien es verdaderamente justo, el Tzadik, nuestro amado Yeshua HaMashiach. Quiero que me acompañe, por favor, por un momento a un texto con el que daremos principio a nuestra historia de esta semana. Creo que la introducción está bien ya, una introducción básica sobre lo que vamos a tratar en la semana. Y acompáñenme, por favor, al libro de Miqueas. Libro de Miqueas. Acompáñeme, vaya por favor con su Biblia, Amós, Abdías, Miqueas, antes del libro de Sofonías, antes de Malaquías, allí está Miqueas. Y vamos a tomar un texto en el capítulo 6 y vamos a leerlo en el capítulo 6 a partir del verso 6. Por favor, acompáñenme en la lectura, porque creo que Adonai, Hashem amado, nos hablará esta semana a todos con claridad frente a esos juzgamientos de los que hemos sido víctimas o de los que hemos sido partícipes. ¿Cuántas veces nuestros labios, nuestra boca se abrió para injuriar a alguien? Y esa injuria, esa calumnia, esa acción, esa lashon hara pudo producir muerte, no solamente muerte física, probablemente una muerte espiritual. ¿Cuántas personas eventualmente hoy se apartaron de una congregación porque nuestras acciones los llevaron a tomar decisiones distintas? ¿Cuántas veces juzgamos la vida, el carácter, la privacidad, la intimidad de otra persona, so pena de hacerle perder su verdadera intimidad con Hashem? Como dice la palabra, cuidado si hemos sido piedra de tropiezo en el camino de alguien. Miqueas capítulo 6, a partir del verso 6, léalo conmigo, por favor. Dice: ¿con qué me presentaré ante Adonai y adoraré al Elohim Altísimo? ¿Me presentaré a él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Adonai de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Por favor, el verso 6, le pido de manera especial, amado hermano, subraye el texto del verso 8 en el capítulo 6 del libro de Miqueas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Adonai de ti? ¿Qué pide Hashem de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Elohim. ¿Qué nos pide Adonai a todos y cada uno como creyentes en la Kadosh Torah, en su palabra, como creyentes en el amado Hashem, nuestro Adonai, Elohim, Eloheno, Adonai Echad? ¿Qué nos pide Hashem? Nos pide ante todo que hagamos justicia. Y vamos a ver un poco más adelante en la semana cómo la expresión justicia, porque el texto en muchos casos nos dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. Y estamos claros allí, por supuesto. Pero hay cosas que requieren que juzguemos, pero que juzguemos sabiamente, porque malentendemos hacer justicia y juzgar por nuestra propia fuerza, cuando no tenemos ni el valor, ni el testimonio, ni la moralidad para juzgar a otro. Yo no puedo juzgar a aquel que ha hecho algo inapropiado cuando probablemente mi vida está mucho más atrofiada que la de él. Yo no puedo juzgar a alguien en particular porque hizo o no hizo, cuando mi vida probablemente sea aún más perdida que la de otra persona. Entonces, hablar de justicia
Cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados, requiere no que no juzgues, requiere que si vas a juzgar seas idóneo, transparente, ecuánime, sadik, justo delante de Hashem para juzgar con justicia. Entonces vamos a ver cómo a lo largo de los años de nuestra vida, repito, se nos ha enseñado que no juzguemos. La palabra lo enseña, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que mides seréis medidos. Si estás tomando la medida con una vara incorrecta, corrupta, pervertida, y entonces juzgas, probablemente y muy seguramente asimismo seréis juzgados. Entonces nuestro punto de partida, repito, lo tenemos en Miqueas capítulo 6, verso 8. Justicia, misericordia y humildad. Estos tres elementos, estos tres valores, estos tres fundamentos de la palabra nos llevan a establecer verdaderamente quiénes somos y en qué condición estamos frente a las malas noticias, las malas acciones, el crimen y toda la perversión que vemos en la sociedad. Pero particularmente me parece que no deberíamos infundir nuestro tema tanto hacia la sociedad en particular, porque sabemos que el mundo le pertenece al enemigo, al adversario, y el mundo está en caos, el mundo está pervertido. Y repito, tomé como parámetro de introducción la jornada, el hecho muy lamentable ocurrido para la grabación de este programa en Colombia, con la muerte de una joven de una manera total y absolutamente perversa, inmisericordia, con un sentido de dolo absolutamente fuera del sentido humanamente posible común de un ser humano. Pero eso es normal que ocurra en un mundo perdido, en un mundo de caos. Pero ¿qué ocurre cuando las injusticias y qué ocurre cuando los juzgamientos se ocurren dentro del cuerpo de los creyentes? Es impresionante cómo ocurren tantas y tantas cosas a nivel del cuerpo de la Kehilá, de la congregación. No escapamos, parece ser, a esas malas situaciones. Celos, envidias, críticas, murmuraciones, calumnias, chismes, sin entrar a las cosas aún mayores, infidelidad, adulterio, pornografía, etcétera. Todas estas cosas que estamos viendo hoy a nivel del ministerio, de los ministerios, entre otras cosas, todos estos fenómenos de género, y ustedes saben que por razones de las presentaciones de internet hay temas que no podemos publicar textualmente con la palabra, pero usted sabe a qué me estoy refiriendo. Hoy tenemos entonces varón, varón, mujer, mujer, ministrando, siendo líderes de congregaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo toda esa incidencia del pecado y de la inmundicia del mundo ha penetrado las barreras, los surcos, los vallados de protección de la congregación, de la Kehilá, y hoy estamos viviendo fenómenos de caos también al interior de la casa de oración. El libro de Amós, en el capítulo 5 y en el verso 24 nos da otro texto extraordinario para ir introduciendo nuestra jornada. Posteriormente haremos una relación de textos bíblicos sobre justicia, sobre misericordia y sobre humildad, que hay muchos textos sobre los cuales podríamos mencionar. Dice la palabra en el libro de Amós capítulo 5, verso 24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Porque es mejor la justicia de nuestro amado Hashem que la justicia de los hombres. Hacer justicia, entonces, mis amados, significa conocer y buscar la justicia y la rectitud que Adonai nos ha establecido a través de su palabra. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva, eficaz y que penetra, que tiene poder, el poder de juzgar justamente, el poder de darnos dirección con rectitud e integridad.
No es la justicia solamente un pensamiento que se nos pueda ocurrir como personas. No es simplemente una cultura, una manera de vivir, una forma como una nación en particular vive su cultura. Nuestro Adonai es justicia. Él es el juez justo. Y cada uno de nosotros ha establecido a través de la palabra una forma de vida a la cual sujetarnos en justicia y en verdad, porque Él es la justicia y Él es la verdad. Nuestro amado Yeshua HaMashiach es la Torá viviente, por lo tanto, Él nos llama a tener misericordia y, por supuesto, a que seamos humildes frente a las circunstancias de justicia. No hay nada más difícil y, de hecho, lo vivimos como ministerio aquí en este país. Recién nos incorporamos dentro del sistema ministerial dentro de los Estados Unidos por asuntos legales, jurídicos y migratorios. Formamos parte de una organización religiosa dentro de esta nación. Era uno de los requisitos propios para establecer nuestra legalidad en el país. Hicimos parte y formamos parte de una organización, de un concilio muy importante, tal vez uno de los más importantes a nivel nacional e internacional. Fuimos acogidos allí grandemente, nos recibieron con mucho aprecio, fue una experiencia maravillosa y formamos parte de ese ministerio alrededor de 8 años. 8 años en los que, gracias a nuestro amado Hashem, fuimos formados en muchos aspectos, en el estudio de la palabra, en el estudio teológico. Fue algo maravilloso. Tuve la gran oportunidad de conocer allí a quien fue uno de nuestros mentores por muchos años, una persona extraordinaria, un hombre con una calidad humana y con un conocimiento de la palabra extraordinario. Estoy hablando en el nivel 2. Pero en alguna ocasión, cuando estábamos inaugurando una sede en otra ciudad, a 2 horas de esta casa local de Cherryville, pues teníamos jornada en las mañanas aquí y jornadas en la tarde allí. Y pues cuando hacíamos la jornada en la mañana, yo predicaba en la jornada de la mañana y en la jornada de la tarde, mi amada esposa, la pastora Pili, predicaba en la otra sede en las horas de la noche. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando alguna vez de ese ministerio nos llamaron a cuentas? Nos llamaron a la sala de juicio o a la sala a la sala de acusados, creo que es la mejor palabra, a la sala de los acusados. Pastor Alfaro debe presentarse tal día, a tal hora. En la sala estará presente el presidente, los directivos, los mentores, etcétera, 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 porque estamos en una sala de acusación hacia ustedes. ¡Qué situación tan extraña! ¿Por qué puede ser esto? Preguntamos en su momento. Pero Adonai, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pudo ser? Y nos hacemos inmediatamente un examen y sabíamos que estábamos caminando en rectitud, en integridad. Es decir, no sabemos qué pudo haber ocurrido. Cuando llegué a esa sala, porque obviamente debía cumplir la citación, cuando llegué a esa sala pude ver a estos hombres, todos hombres americanos, todos muy grandes, todos con en tono de autoridad y de jerarquía impresionante. Y me senté allí, en aquella mitad de sala, frente a todos ellos. Y empezaron a hacerme preguntas desde un punto de vista teológico, desde el punto de vista si conocía y entendía que según las Escrituras, la mujer no debe ni puede predicar, cosa de la cual, por supuesto, no estoy absolutamente en acuerdo. Así es que cuando comprendí el sentido de la acusación, entendí inmediatamente que alguien había enviado un reporte indicando que los pastores Alfaro, la pastora Pili, estaba predicando en los fines de la tarde, al atardecer, en aquel lugar. ¿Quién lo hizo? Satanás, decimos siempre, el adversario. ¡No! Tal vez el adversario mejor utilizó a alguien, algún hermano, hermana muy querido, aquellos que te abrazan, que te dicen, pastor, te amamos, aquellos que te dan la palmadita en la espalda, pastor, qué bonita enseñanza, aquellos que tienes tan cerca a ti, que lastimosamente pareciera ser que su justicia no viene de la justicia de Adonai desde ningún punto de vista. Porque nadie distinto a alguien del mismo lugar había hecho la mención
de que estábamos haciendo esta tarea, sin que hubiese absolutamente nada irregular o indebido, absolutamente no. Pero para los principios y fundamentos de este concilio en particular, estábamos violando una ley que no permite que la mujer predique. Así es que venía mi tiempo de descargos, venía mi tiempo de mi defensa. Como diría Pablo, estoy en el tiempo de mi defensa frente a los griegos. Así es que simplemente, sin entrar en mucha polémica de defensa, les dije, bueno, mis amados, lamento profundamente que ustedes se sientan ofendidos con respecto a que la mujer tenga la capacidad de parte de Hashem de poder predicar la palabra. Nunca pensé que esto causara tanta molestia o incomodidad a un ministerio tan reconocido como ustedes. Pero yo no quiero entrar en una defensa en particular. Lo único que quiero hacer a partir de este momento es presentar mi gratitud a ustedes por su apoyo, presentar mi gratitud por habernos permitido y recibirnos en esta institución prestigiosa por demás. Muchísimas gracias. Pero como no quiero entrar en un debate ni en una polémica, ni mucho menos en un acto de defensa, sencillamente lo único que puedo presentar es mi renuncia a este concilio. Y nosotros partimos sin ningún problema. Gracias, gracias, gracias. Inmediatamente los hermanos me dijeron, bueno, pero es que no es una decisión correcta lo que estás haciendo, solo te estamos pidiendo que sigas haciendo tu trabajo. Es un gran ministerio hispano el que ustedes están desarrollando. Lo único que queremos es que la pastora no predique, es todo lo que te estamos pidiendo. Ella no puede ser la pastora. Cosa que, por supuesto, repito, y ustedes lo saben muy bien, conocen nuestro ministerio, no permito, no concibo y no acepto. De tal manera que si estamos cometiendo un error frente a este tema en particular, pues cuando Hashem me lleve a su presencia, si así Él lo dispone y me pregunta por qué lo hizo o por qué lo permitió, entonces Él me dará una respuesta. O si Él me lleva a su presencia y me dice, amén, bien hecho, buena obra hiciste al permitir a tu esposa. Eso solo Él lo va a determinar. El asunto es que tomamos la decisión radical y fundamental y decidimos retirarnos desde aquel tiempo de ese ministerio. En buena obra y en buena hora mejor, Hashem nos bendijo y a partir de ese momento nace lo que hoy conocimos como Iglesia Cristiana Integral y posteriormente con la revelación que Hashem nos trae y nos lleva a Torah, entonces aparece ya en el proceso Israel Casa Integral, la casa que ustedes conocen hoy, en la que con todo gusto, honor y delante de nuestro amado Hashem damos gratitud. Nos permite tanto a la pastora Pili como a mí, como matrimonio, como ejad, como una sola carne, predicar su palabra, amar su palabra y vivir su palabra. Entonces, mis amados hermanos, la justicia de los hombres es implacable. ¿Cómo podríamos pensar que alguien de nuestro propio lugar de congregación fue hasta ese lugar o envió una nota, una carta, lo que sea, el documento que haya sido, y nos denuncia ante el ministerio? Una denuncia que pues no tenía sentido, sin embargo, gracias a Hashem ocurrió porque todo ayuda para bien. En este orden de ideas, y para dar comienzo a la jornada e ir introduciendo los temas, ¿qué tal si ustedes me acompañan a uno de los casos más interesantes, jurídicos por demás, que me apasionan, en materia penal y en materia toraica, que encontramos en el libro de Bereshit? Vamos a ir todos, por favor, al libro de Génesis. Bereshit, acompáñenme a esta historia. La vamos a leer. Yo sé que esta historia todos la conocemos. Esta historia todos la hemos estudiado, la hemos escuchado, la hemos repetido en cada parashá. Cuando llegamos a los parashá correspondientes para este texto, en la parashá Vayeshev, por ejemplo, pues vamos a escudriñarla para entender el concepto de justicia. La justicia de los hombres, implacable por demás, y la justicia de Hashem. Cuando los hombres nos sientan en el banquillo, como fui sentado alguna vez, y entonces los directivos dentro del concepto teológico dicen a sus súbditos, preparen, apunten, fuego. Justicia de los hombres. Veamos Bereshit capítulo 39 y léalo conmigo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia,
varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Adonai estaba con José. Por favor, subraye el verso 2, porque ese verso tiene vida, ese verso tiene poder, ese verso tiene autoridad, ese verso tiene justicia, misericordia y humildad. Ese verso es parte de mi vida, ese verso es parte de nuestro testimonio y ese verso es parte del tema de esta semana, porque gracias a esta porción de este pasuk es como hoy Israel Casa Integral está aquí, viva y adelante. Lo voy a repetir. Mas Adonai estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. José, una conspiración de sus hermanos para matarle, finalmente deciden mejor venderle, es llevado a Egipto, a la casa de Potifar, el jefe de seguridad del faraón, y allí en aquel lugar era próspero, pero esclavo, en la casa de faraón. Verso 3, y vio su amo que Adonai estaba con él, es decir, que cuando Adonai está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, cuando Adonai, por favor dígalo conmigo, cuando Adonai está conmigo, no importará la crítica, la calumnia, la injusticia, el juzgamiento, la difamación, el murmullo, el lashon hara que se quiera pronunciar, pero cuando Adonai está con nosotros, todo plan perverso del adversario sobre nuestra identidad y sobre nuestra honorabilidad e integridad, Hashem está con nosotros. Quiero resaltar este punto, amados hermanos, de manera especial. Porque sabemos, muchos de nosotros dejamos a veces de hacer algo porque vivimos de una frase muy típica latina, hispana mejor, una frase que nos impide avanzar, una frase que no nos deja vivir, una frase que pareciera ser que se nos convierte en una sombra maligna y es, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirán? Entonces, no puedo tener una mejor casa porque, ¿qué dirán? No puedo tener un mejor traje porque, ¿qué dirán? No puedo tener ciertos amigos porque, ¿qué dirán? No puedo tener un mejor, lo que sea, porque, ¿qué dirán? ¿Y qué tiene que ver lo que la gente diga? Hermanos, yo lo digo con todo amor y respeto. Cuando la familia Alfaro, Eterno Hashem, nos trajo a los Estados Unidos de América, vinimos por orden suya, por mano suya, con mano fuerte y brazo extendido a este lugar. Traíamos consigo 1 o 2 maletas con algunos recuerdos, fotografías y cosas elementales de vida que cualquier ser humano puede traer consigo, como la ropa que vestíamos. Pero de allí en adelante, absolutamente nadie a nuestro entorno venía con nosotros, absolutamente nadie. Desde ese momento hasta el día de hoy, Hashem nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha protegido. Y en medio de toda injusticia, y en medio de toda adversidad, y en medio de cuanto ataque se ha levantado hacia esta casa, Hashem ha estado con nosotros. Y la gente lo sabe. Y la gente lo sabe. Y la gente lo sabe. Por favor, repítalo. Hashem está conmigo. Y la gente lo sabe. Porque lo peor que te puede pasar es que Hashem esté contigo y la gente no lo sabe. Pero cuando la gente sabe que eres guardado en el hueco de la mano de Hashem, lo pensarán por lo menos 2 o 3 veces antes de querer levantar tu mano contra ti. Verso 3, y vio su amo que Adonai estaba con él y que todo lo que él hacía, Adonai lo hacía prosperar en su mano. O sea, este hombre egipcio veía a José y sabía y veía en José que el Adonai estaba con él. Yo me pregunto, ¿quién era Adonai para Potifar? ¿Cómo que Potifar sabía y veía que Adonai estaba con José y que Adonai prosperaba en gran manera? Todo lo que hacía prosperaba.
Entonces Potifar debía tener una claridad absoluta respecto de Adonai para saber que José tenía la presencia de Adonai junto con él. Verso 4. Así halló José gracia en sus ojos, en los ojos de Potifar, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Por favor, meditemos un momento en esta historia. Sé que la historia usted la ha leído muchas veces, pero yo la quiero leer haciéndole una auditoría, hermanos, porque pasamos por alto detalles tan importantes en la historia, que son parte de tu vida, de mi vida, y por lo tanto necesitamos clasificarlos con absoluta certeza. Repito, halló José gracia ante los ojos del jefe de seguridad de Faraón. Este jefe de seguridad de Faraón debía ser un hombre impresionantemente observador, controlador, recio, un hombre de alta estima para Faraón. Era el protector del Faraón, el rey de la tierra en su momento. Y este hombre, con toda su autoridad, jerarquía, posesiones, halla en José la gracia de Hashem, sabiendo que Adonai está con él, y lo nombra como mayordomo de todo lo que tenía. Ese todo lo que tenía seguramente significa riqueza, territorio, propiedad, gentes a su alrededor. Pero no olvidemos que Potifar lo compró como a un esclavo. Ahora lo nombra mayordomo de todo cuanto tenía, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Adonai bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Eres tú una persona que donde quiera que te encuentres laborando en tu empresa, en tu trabajo, en tu negocio, en tu propia empresa, o en una empresa para la cual estás vinculado, en la escuela donde estudias, o en la comunidad donde vives, la comunidad a tu alrededor prospera? ¿O eres de aquellos de los que cuando estás en una empresa eres el caos de la empresa, el impuntual, el que llega tarde, el que no hace bien el trabajo, el que tiene conflicto con el uno, conflicto con el otro, el tóxico de la empresa? ¿Quién eres tú en tu escuela, en tu comunidad? ¿Quién eres? Porque si la presencia de Adonai no está contigo y tú no eres luz en medio de la oscuridad, entonces tenemos que preguntarnos, ¿seré la persona tóxica que no hace justicia, ni misericordia, ni humildad delante de los demás? ¿Cómo pretendemos, amados, crecer, ser reconocidos, tener el beneplácito que Adonai nos entrega, si somos solamente un estorbo en medio del camino para mucha gente? A veces incluso nos volvemos tan estrictamente religiosos, legalistas, que queremos atropellarle a la gente la palabra y hacer que ellos se postren y se humillen frente a un concepto legalista de la religión y no de la experiencia de la palabra viva, eficaz y penetrante. Hermanos, nosotros somos luz simplemente con estar en silencio. Somos luz. Nuestro testimonio hablará más que 1000 palabras que podamos decir. Entonces acontece desde este momento que la casa de Potifar le place a Adonai bendecir la casa del Egipto. Escúchame, este es un hombre egipcio, este es un hombre de la oscuridad, este es un hombre que trabaja para el rey del mundo. Egipto, sabemos la definición de lo que representa tipológicamente Egipto: muerte, caos, oscuridad, idolatría. Pero sin embargo a Hashem le place a través de José bendecir la casa de Potifar. Dice, y la bendición de Adonai estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Es decir, no era solamente el entorno de la mayordomía, el local, en la casa, sino de todas las propiedades que pudiese tener el egipcio Potifar. A Hashem le plació bendecirlo en todo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Usted se ha preguntado alguna vez, mi amado hermano, por qué en la Torá quedó escrito este texto del verso 6, que debemos de hecho subrayar, porque aquí hay una advertencia extraordinaria? Dice que José era un hombre de hermoso semblante y de bella presencia.
Es decir, pinta de esclavo no tenía. Pinta de ignorante, mucho menos. Era todo un galán. Era todo un hombre hermoso, pues ¿qué más dice la palabra? Hermoso, de bello semblante, que llamaba la atención, supongo, a todos a su alrededor. Yo no sé si tanto a hombres como a mujeres, hablo de mujeres por lo natural, pero yo no sé si a los hombres de igual manera. Estamos hablando de los egipcios y yo no sé cuántas cosas tendrían por demás. Pero resalta extraordinariamente el verso 6, hermoso semblante y bella apariencia. Me gusta este texto y me identifico con lo que estoy leyendo. Digo, en el sentido de que es una bella palabra, ¿verdad? Aconteció después de esto que la mujer de Potifar, su amo, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo un momento. Es decir, ser hermoso, de semblante hermoso y de bella apariencia, nos está mostrando ya en este texto, en una lectura minuciosa, que ser de hermoso semblante y bella apariencia trae consigo un tremendo problema de seducción y de atracción, porque la esposa de Potifar, dice, disfrutaba de la belleza, la hermosura y ese semblante de presencia que tenía José, tanto que empieza a buscar la manera de seducirlo sexualmente. La esposa, estamos hablando de una mujer casada, egipcia, frente a un hombre hebreo, que pues entró a esa casa probablemente como algo insignificante, un esclavo más, pero que ahora no solamente un esclavo más, sino que ahora es nada más ni nada menos que el mayordomo de todo cuanto Potifar podía tener, y mientras estaba en esta posición, todo en esta casa era paz, prosperidad, gozo, alegría, vida, porque a Hashem le plació bendecir esta casa. José no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mí todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Es decir, Potifar le advierte a José y le dice, mira José, sé que eres un hombre digno, eres un hombre de testimonio. Sé que la presencia de Adonai está contigo, no me cabe la menor duda. Has traído bendición, prosperidad a nuestra casa en gran manera. Por lo tanto, eres el mayordomo de todo cuanto existe en mi casa. Lo único que te prohíbo que te acerques es a mi esposa. Pero la pregunta es, ¿Potifar le hizo la advertencia a José acaso dudando de José? ¿O Potifar le hizo la advertencia a José mejor dudando de su esposa? ¿Se ha preguntado alguna vez este aspecto? ¿Por qué esta advertencia? Tú puedes tener el control de absolutamente todo. Nunca le dijo, bueno, con las finanzas no te involucres con el asunto de las cocinas, en el sentido de los alimentos que se van a preparar, eso deja ya a otra gente, no te ocupes de lo que se está sembrando allá, deja que los agricultores, tú no te ocupes de eso. No, le digo, ocúpate de todo, 100%, a excepción de que te acerques a mi esposa. ¿Dudó en algún momento Potifar de la integridad de José? Pues, según la lectura que traemos hasta el momento, difícilmente creo que haya ocurrido eso. ¿Dudaba acaso Potifar de la integridad de su esposa? Creo que la respuesta, obviamente, el texto no la va a indicar. Así es que le dice, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Adonai?
¿Cómo pretendes, mujer, que yo, el mayordomo, el hombre de confianza de Potifar, que me ha hecho la gracia, el favor, me ha permitido tener el honor de ser el mayordomo y tengo el gran nivel de confianza suya, me rebaje a una condición tan indigna, fuera de mi propósito como hombre sadik, como hombre de Torá, como hombre hijo de un patriarca, como un hebreo temeroso de Hashem, para que yo entre a un adulterio con usted? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Cada día, es decir, esto no fue un asunto que ocurrió una vez o ocasionalmente ocurrió. Esto era un asunto de todos los días. Mientras Potifar estuviese fuera de casa, que era con mucha frecuencia en razón a su responsabilidad como jefe de seguridad, esta mujer estaba ahí todos los días. José, 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 ven, 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 José, ven, ven, ven. Muy bien. Y ella, insistiendo todos los días, hasta que aconteció que entró José un día a la casa para hacer sus tareas normales de día a día en el hogar, en aquella casa, y notó que no había absolutamente nadie allí en casa. Y ella, la mujer, la esposa de Potifar, lo asió por su ropa diciéndole: José, duerme conmigo. José, ven. Entonces José dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esta escena, si quisiéramos tipificarla, representarla, es muy interesante porque obviamente estaremos viendo frente a una escena en la cual esta mujer, utilizando todas las comillas, artimañas de la sensualidad, de la provocación, de toda la sensualidad, repito, de mujer propiamente, frente a un hombre joven, frente a un hombre bello, frente a un hombre con semblante y presencia, como hombre humanamente hablando, frente a tanta seducción, pero José prefiere huir de este momento, apartarse completamente, porque José sabe que lo que está ocurriendo de ninguna manera, en ninguna manera, podría beneficiar su vida, su integridad y el testimonio de luz que él tiene con la gracia de Hashem. Sin embargo, al salir en esa huida, inmediatamente dice la palabra que ella se apropió de su ropa y se quedó con su ropa entre sus manos. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y que había huido fuera, llamó a los de casa. Y me imagino la escena y la gritería y todo el escándalo que hizo, haciendo todo tipo de comentarios, haciendo todo tipo de injusticias, haciendo todo tipo de proclamaciones y haciendo todo tipo de aseveraciones que nunca ocurrieron tal cual ella las manifestaba. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa, su esposo Potifar. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Observen, aquí es el punto central de nuestra historia. Observen. Si miramos el acervo probatorio, si miramos las evidencias, notoriamente podemos concluir que José estaba en el interior de la casa. Los hechos nos muestran que la casa estaba absolutamente vacía, cosa que nunca había ocurrido, porque pues en la casa seguramente había mucha gente que laboraba allí, los jardineros, los cocineros, los que limpian, los que arreglan, etcétera, etcétera, etcétera. Había mucha gente, pero en aquel momento particularmente no había nadie, lo que inmediatamente nos lleva a concluir que esta mujer había preparado toda una trampa, había preparado toda una maquinaria, todo un sistema, de tal manera que José cayera en sus redes.
Entonces ella empieza a hacer una narrativa, y cuando ella empieza a hacer una narrativa, evidentemente el esposo Potifar la escucha atentamente, porque en cada una de sus palabras Potifar encuentra que lo que ella está mencionando, con acervo probatorio, con pruebas tan tangibles como la ropa de José en sus manos, no eran verdad. Pero hay una acusación certera, hay una acusación evidente, hay una acusación probada. Él entró y pretendió abusarme. Y la prueba está en que yo me quedé con sus ropas y él huyó. Es decir, frente a una prueba tan evidente y tan notoria como esta, ¿cómo podríamos defender la causa de José si, repito, todas las evidencias, los videos y las cámaras de video que grabaron toda la escena muestran que evidentemente él salió prácticamente desnudo de aquel lugar? Y cuando yo alcé la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su esposa le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Observen, se encendió su furor, subráyelo por favor, porque aunque José era un hombre lleno de la gracia y el favor de Adonai, y Potifar lo sabía, sin embargo, repito, frente a las pruebas, Potifar por un momento dudó de lo que evidentemente su esposa narraba con tal precisión y con tal elemento probatorio. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Estuvo allí en la cárcel. Este verso 20, cuando lo leemos, pareciera ser un verso inofensivo y lo pasamos como diríamos, empezar como passover, como por alto, como que lo pasamos muy rápido. Pero realmente Potifar, el director de seguridad de Faraón, frente a una noticia acusatoria, difamatoria de la vida de José, absolutamente con pruebas tangibles de lo que había ocurrido, no era para que hubiese puesto preso a aquel joven de semblante hermoso simplemente entre los empleados del rey, sino era para que de inmediato hubiese ordenado la pena de muerte. Aquí no hay tribunal, aquí no hay juicio, aquí no hay audiencia, aquí no hay muestra probatoria, aquí simplemente la orden de Potifar en otro caso y bajo otra circunstancia con otra persona hubiese sido la pena de muerte de manera inmediata. Pero sin embargo el verso 20 nos da una pausa cuando dice: José decidió enviarlo a la cárcel, y no a la cárcel de los esclavos del común, sino a la cárcel de los empleados del rey, es decir, donde habían una serie de personas que por alguna circunstancia difamatoria, acusativa, de dudosa reputación frente a sus labores, habían sido igualmente llevados a una condición de cárcel, seguramente en un proceso de pruebas, de manejo de respuestas y decisiones de parte del rey. Pero la gente que había allí era gente que conocía protocolo del rey, palabras del rey, la manera del comportamiento, todo el sidur, todo el protocolo directamente del rey. Es decir, que aquí ya está ocurriendo un evento importante que más adelante conectaremos. Verso 21, por favor, subraye el verso 21. Pero Adonai estaba con José. Oh, aleluya, gracias Hashem. A mí, hermanos, este verso 21 parte mi corazón en gozo y en alegría, porque al igual que José, en muchas ocasiones, como persona, como ministerio, así hemos pasado por este mismo proceso, vituperados, acusados, juzgados, señalados. Y a veces imposibilitados, con deseos de gritar, con deseos de correr, con deseos de no saber cómo manejar situaciones, acusaciones, juzgamientos. Y en medio de esas situaciones, estad quietos, guardad silencio y sabed que yo estoy contigo. Dice este texto del verso 21, pero Adonai estaba con José. Aleluya. ¿Lo puedo repetir, por favor?
pero Adonai estaba con José. Hermanos, perdónenme que me tome este último minuto que nos queda. No sé tu caso, no conozco tu historia, tu vida, pero probablemente igual en algún momento has sido juzgado, acusado, señalado, ficticiamente, artimañas del enemigo, del adversario, porque sabemos que el enemigo es astuto para juzgar con la honra de los líderes, de los ministerios. Y cuando pasamos por esa situación nos sentimos encerrados, no sabemos, no queremos ir a una corte, a un juez particular, porque la justicia de los hombres es un caos. Tenemos que esperar que la justicia de Adonai se cumpla, pero lo primero que debemos colocar en nuestros corazones es: pero Adonai estaba conmigo. Adonai está conmigo. Adonai estará conmigo ayer, hoy y mañana. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban a cuidado de José, porque Adonai estaba con José y lo que él hacía, Adonai lo prosperaba. Aleluya. Esta historia es tan apasionante. Es una historia digna de tomarnos el tiempo de leerla, repetirla y considerarla, porque es una muy buena entrada, introducción a nuestra semana. Justicia, misericordia y humildad. Así es que si has pasado, fuiste, has sido o mañana puedas ser juzgado o acusado, criticado, calumniado, difamado por esas palabras ligeras y acusaciones que el mundo presenta. Mira, hermanos, lo repito en mi ejemplo, no fue una persona de afuera la que vino a presentar una acusación. Adentro, hermanos, adentro. Los de adentro, pues yo no tengo gente afuera, yo no conozco a nadie afuera, conozco a los que están adentro, los que están en casa. ¿Y cuántos de nosotros quienes estamos aquí en casa eventualmente decimos algo inapropiado, hacemos un juzgamiento inapropiado, inadecuado, presentamos, se nos chispoteó una palabra que no teníamos que decir, y esa palabra puede ser la piedra de tropiezo para muchas gentes? Por eso, mis amados hermanos, debemos cuidar lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, dónde lo decimos. Y si no tenemos que decirlo, mejor no lo digas, porque ese lashon hara produce extremadamente mucho daño. Amados, creo que ha sido una introducción apasionante para lo que nos espera esta semana. Desarrollaremos un tema muy profundo respecto a la justicia de Dios, cómo establecer las cosas justas que Adonai hace a nuestro favor, cómo tenemos que aprender la misericordia de nosotros para con nosotros y de nosotros para quienes nos rodean, y cómo aprender de la humildad de Hashem, la mente de Mashiach, para comprender que esto no se maneja en nuestras propias fuerzas, sino en la voluntad perfecta de nuestro Padre. Porque apartados de Él, nada podemos hacer. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestro primer día de avance esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por sus mensajes. Gracias por darme un me gusta. Gracias por suscribirse al canal. Y por supuesto, muchísimas gracias por compartir el video inmediatamente para todos los amigos, familias y toda la gente a nuestro alrededor. Compartamos esta enseñanza porque algo grande está haciendo Adonai esta semana para con cada uno de nosotros. Mis amados, muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Shalom, shalom, shalom y muy buen día. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.